Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal cual como lo habíamos anticipado en la clase anterior, hoy para la clase de jueves 21 de mayo tenemos el trámite de los incidentes, o mejor dicho, la práctica de un incidente dentro del proceso. Bueno, como ustedes sabrán, los incidentes están regulados en el Código Procesal, en el artículo 175 y siguiente, para marcar cuando una cuestión se relaciona con el objeto principal del juicio y se va a deducir en ese mismo expediente una cuestión conexa que no va al objeto central, ¿sí? Se va a sustanciar mediante un trámite que el código denomina incidental, cuando, repito, no tiene otro marco para que se rija su procedimiento. Entonces, en el artículo 175 y siguientes del Código Procesal vamos a ver el trámite general para cualquier tipo de incidente que nosotros tengamos que deducir. Obviamente, si lo deducimos, somos actores en el incidente y el que lo contesta va a ser el requerido en el incidente, que pueden estos roles no coincidir con las figuras centrales o con los roles centrales que tenemos en el proceso principal. ¿Sí? El incidente es un trámite procesal que se utiliza para sustanciar, repito, disímiles cuestiones, como pueden ser una nulidad procesal, como puede ser una redargución de falsedad, como puede ser algún tipo de impugnación que hagamos en el expediente. Y también hay incidentes en materia familiar, de aumento de cuota alimentaria, de reducción de cuota alimentaria cuando han cambiado las circunstancias. O sea, es un trámite que variará, digamos, el fondo según el contexto en que nosotros lo planteemos, pero siempre tiene una regulación enmarcada especial. Por ejemplo, los plazos son de 5 días, la prueba está limitada, no se puede hacer prueba delegada. Es un trámite que de suyo es muy breve y está así marcado por el Código Procesal Civil y Comercial. La cátedra sugiere que nosotros veamos como caso práctico un beneficio para litigar sin gastos. Eso lo habíamos anticipado en el video anterior, habíamos dicho que, bueno, que es un trámite muy común. En general, todos los juicios de daños y perjuicios se suele plantear por la parte actora cuando carece de recursos o no tiene fondos suficientes corrientes como para atender los gastos altos que demandan las costas de este juicio. El incidente se pide la franquicia o se inicia el incidente para obtener el beneficio de litigar sin gastos. Porque obviamente un juicio de daño siempre en general suelen tener montos muy altos, sobre todo cuando hay lesiones. Y eso hace que la tasa y sobretasa de justicia adquieran valores elevados. Y también, obviamente, hay que tener presente que hay algunos expedientes que se nos es necesario recurrir a las vías extraordinarias de impugnación. En este caso, al recurso de inaplicabilidad extraordinario de inaplicabilidad de ley, que tiene un arancel, una tasa específica que nosotros no la podemos soslayar. Si no tenemos beneficio para litigar sin gasto, vamos a tener que hacer ese depósito previo para que nuestro recurso sea formalmente admisible. Con lo que siempre es aconsejable en este tipo de pleitos que uno ya desde el vamos infiere que podemos tener que llegar hasta la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, entablar desde el vamos el beneficio de litigar sin gasto. Con la apreciación que hacíamos en el otro video, que hoy día, después de esta pandemia que asoló no solo la Argentina, sino el mundo todo, el mundo entero, cada vez va a haber más gente necesitada, digamos, más gente vulnerable, más gente que para poder litigar en igualdad de condiciones, en igualdad de armas, va a tener que plantear el beneficio de litigar sin gasto, y los jueces van a tener que ser, se me ocurre a mí, mirar esto con un ángulo de mira más amplio, no restrictivo, porque va a haber, repito, enormes cantidades de personas que van a haber quedado excluidos
del sistema por falta de trabajo, por desempleo, lo que sea, y van a tener que hacer valer sus derechos y obviamente no van a poder afrontar el pago de la tasa sobre tasa de justicia y otros gastos procesales altos en los expedientes, con lo que si antiguamente había un 50% de pleitos que se sustanciaban con un incidente previo concomitante de un pedido de beneficio para litigar sin gasto, hoy seguramente esa suma va a ser mucho mayor y la apreciación jurisprudencial va a tener que ser amplia con el objeto de garantizar la tutela judicial efectiva que establece nuestra Constitución, el acceso a la justicia, el derecho de defensa en juicio, y hacer cristalizar ese principio que tiende a proteger el beneficio de litigar sin gastos, que es la igualdad de armas de los litigantes en el proceso. ¿Sí? Como todo este incidente de beneficio de litigar sin gasto, si bien se lo denomina incidente y hay unas normas en el Código Procesal que regulan el trámite de todos los incidentes, el beneficio de litigar sin gastos tiene una regulación autónoma y especial a partir del artículo 78 del Código Procesal Civil y Comercial, donde establece cuáles son los recaudos para solicitar un beneficio de litigar sin gasto. Antiguamente era muy común ver que la parte actora lo solicite junto al pleito principal, o sea, dentro de un capítulo de la demanda se insertaba el beneficio y se tramitaba allí. Hoy ya se está prefiriendo, por una cuestión de orden, los juzgados así lo están disponiendo dentro de las medidas instructorias y ordenatorias que tienen los jueces, hacerlo por expediente separado. Si bien el código da las dos opciones, se están sustanciando hoy en expediente aparte con otro número, digamos, en otro expediente que tiene su trámite, digamos, separado del principal. Me parece a mí que esto es más ordenado y más ágil, puesto que separa la cuestión y no, digamos, no nos entramos a confundir, porque por ahí si no tenemos la prueba del beneficio y la prueba del expediente principal dentro de la misma actuación, acaban a ser desdobladas. Claro que no quita que por ahí los testigos se puedan o no repetir algunos, ¿sí? El beneficio para litigar sin gasto establece que un mínimo de 3 testigos tienen que abonar la petición que hace el actor en el sentido de demostrar su carencia de recursos, y también hay una idea que el Código Procesal ya marca, anticipa a los jueces que, digamos, no obstruye o no obstaculiza la concesión del beneficio, que quien lo pida tenga los recursos mínimos elementales para vivir. O sea, no significa que el que tenga que tener un beneficio, el que se lo vayan a otorgar, esté viviendo en la indigencia, sino que va a tener que demostrar una impotencia de recursos corrientes, que no tiene recursos como para afrontar los gastos del juicio. Por eso que cuando declaren los testigos es muy importante que los testigos tengan más o menos una idea de qué es el monto, cuál es el monto del proceso y cuáles serían aproximadamente los gastos, porque obviamente uno puede ser en un juicio de un monto muy mínimo, es una cosa, digamos, y cuando uno va a reclamar un monto muy alto es otra. Uno puede no tener dinero para afrontar los gastos de un juicio de 2 millones, 3 millones de pesos, pero sí puede tener para un juicio que va a reclamar la rotura de una óptica o de un paragolpe y son 20, 30 o 40 mil pesos. ¿Sí? Obviamente son totalmente distintos los gastos de un juicio y otro, y por ahí también entonces habrá que sopesar eso a la hora tanto de pedirlo como los jueces también lo van a mirar a la hora de acordarlo. Un punto que también hay que tener en cuenta es que por ahí muchos juzgados están otorgando o disponiendo medidas de mejor proveer. O sea, uno como actor, peticionante del beneficio, ofrece 3 testigos por ahí para abonar el estado de necesidad o de pobreza o de carencia de recursos del peticionante, y alguna pericia socioambiental podría ser. Pero a su vez los juzgados, dentro de las facultades ordenatorias e instructorias que tienen,
le requieren al peticionante, por ejemplo, que informe los resúmenes de las tarjetas de crédito, los resúmenes de las cuentas bancarias, un informe al registro de la propiedad automotora, a ver si tiene autos o embarcaciones o vehículos, otro informe al registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, para que informe también si tiene inmuebles la persona. Esto, a mi juicio, es opinable, es una cosa que no me parece a mí del todo bien que el juzgado, a través de medidas de mejor proveer, ordene, prueba, si es que no lo pidió la contraria, porque la contraria es quien tiene que fiscalizar esta prueba y si le parece que los extremos probatorios son insuficientes para otorgarse el beneficio a una persona, se podrá oponer y ellos ofrecer otro tipo de pruebas y producirla. Pero pareciera que el juzgado, suplir la voluntad de la contraparte o suplir la actividad procesal de la parte que se tiene que oponer al beneficio, que es la contraria, que tiene que controlar la prueba y así lo marca el código, pareciera que esto de algún modo afecta, como muchas veces las medidas de mejor proveer, el principio del debido proceso y la defensa en juicio, porque le estaría dando, como si fuera así entre comillas, una mano a la otra parte y pareciera que eso no vulnera o quiebra el equilibrio que el juez tiene que hacer respetar en el proceso. ¿Sí? Por otro lado, para finalizar, la resolución que se dicta en el beneficio tiene primero una resolución previsional, que es cuando se plantea que se admite provisionalmente el beneficio para que se siga sustanciando sin tener que pagarse ninguna tasa de justicia hasta allí, y después la resolución final una vez que se produce la prueba obviamente con contralor de la contraria, después hay una especie de periodo muy breve para alegar sobre el mérito de la prueba y se dicta sentencia. La sentencia es una típica sentencia interlocutoria, pero que no va a causar estado porque el que pierda el beneficio podrá volver a replantearlo y ofrecer nuevas pruebas, como también la parte que obtiene el beneficio después podría, porque mejoró su fortuna, perderlo y cesar ese beneficio que provisionalmente para litigar sin gastos le otorgó la justicia. Bueno, esto ha sido todo por esta clase y bueno, les vamos a dejar también, como siempre, material de estudio en Word o en un PowerPoint y algunos ejercicios para que puedan realizar. Me faltó una cuestión que también que hay que tener en cuenta, que la tocamos ahí al pasar, que es qué pasa cuando yo planteo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y todavía no tengo el beneficio otorgado. Bueno, eso la Corte tuvo varias posturas. Bueno, no es cuestión ahora de hacerlas, de charlar de las dos anteriores, pero sí de decirles cuál es la actual, para que ustedes lo tengan en claro. En principio, lo mejor es que el beneficio esté otorgado antes de que nosotros interpongamos el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Pero si no lo estaba pedido, sí, pero no tenía resolución porque nos habíamos olvidado, nos había quedado pendiente o lo que fuera, la Corte, a través de una causa que se conoce como Crosoli, ha ordenado que los magistrados de las instancias inferiores le otorguen un plazo perentorio al peticionante para que termine con este incidente. ¿Sí? Y una vez que termina el incidente, si obviamente le es concedido, se le va a otorgar el recurso de inaplicabilidad de ley sin tener que pagar el arancel. ¿Sí? Ahora, en el caso que se lo rechacen, obviamente la Cámara le va a intimar el pago y del depósito previo, y si no lo hace, el recurso obviamente va a quedar desierto y no va a poder entrar a la Corte Suprema de Justicia para ser atendido. Así que bueno, esto es todo y espero que como tip, cuando lo planteen, no lo pierdan de vista y finalícenlo en lo posible siempre antes de que se resuelva el pleito principal. No es cuestión de plantearlo y dejarlo abandonado al beneficio, porque es muy importante y su no concesión o no resolución en término nos puede traer varios sinsabores y dolores de cabeza que siempre es mejor evitarlos. Hasta luego y nos vemos en la próxima.